Y lo que vamos a hacer a continuación es compartir el trabajo con Aldo Mariátegui. Él está ya al costado del panel, que va a tener la siguiente dinámica. Cada uno de ellos va a tener 5 minutos para preguntarle al candidato Julio Guzmán lo que quiera preguntarle desde el punto de vista de su perfil como periodista, y el candidato Julio Guzmán, y así lo haremos con todos los candidatos en las siguientes semanas, tendrá la posibilidad de responder a la pregunta, a la réplica, y dentro de ese tiempo dar la idea que es necesaria para que la gente en su casa sepa exactamente lo que pretende un candidato presidencial. Adelante, Aldo. Muchas gracias, Mónica. Yo soy el malo acá abajo, controlando a los chicos. Bueno, señor Guzmán, una felicitación, la verdad, esa sonrisa, lo Jimmy Carter se justifica, perenne como el candidato presidencial demócrata. Yo quisiera empezar primero por su equipo. Usted, he visto ahí, Aureo Segarra Pinedo ha sido el congresista de Acción Popular, ha sido congresista de Acción Popular albista, encajaría con la definición perfecta de un dinosaurio. Marco Antonio Ceballos ha sido fundador de Tierra y Libertad, un antiminero conocido, ha sido personero de Susana Villarán, también está en su equipo. Carolina Lizárraga, que es una jueza impecable, que se acuerda usted que la sacaron del juicio a Toledo y que luego no querían que regrese al Poder Judicial, una mujer con muchos pergaminos profesionales, ha salido recientemente, ha revivido una historia que hay ahí sobre que fundó una empresa, una offshore en Panamá, que se llamaba Ajax. Ajax compra en Lima un departamento y luego ese departamento le es donado a ella con una diferencia notoria entre los precios tanto de la compra con la donación, lo cual tiene efectos tributarios. Quisiera que me hable rápido sobre esto, o sea, el dinosaurio, el hombre tierra y libertad y el tema tributario de Carolina Lizárraga. ¿Cómo no, Aldo? Buenas noches, en principio. Buenas noches. En primer lugar, el concepto de dinosaurio no tiene nada que ver con la edad. El dinosaurio no es un estado biológico, sino mental. Aquella persona que piensa que el Perú va a seguir progresando sobre la base de la obsesión en la inversión, en los recursos naturales, para mí es un dinosaurio. Un dinosaurio es el que vive un mundo que ya no existe. Un dinosaurio para mí es el que está metido en la corrupción y no cree en el progreso de los peruanos. Entonces el señor Aureo Segarra de dinosaurio no tiene nada, porque es lo mismo que podría yo decir sobre Francisco Sagasti, que es una persona que está en los 70 y tantos años y es el experto de planeamiento estratégico que mejor tiene el Perú. Y es una persona absolutamente moderna. Con relación a Marco, nuestro equipo tiene una multitud de gente que ha estado vinculado a la derecha, que ha estado vinculado a la izquierda, que también estaba en el centro. Nuestro plan de gobierno recoge justamente eso, porque lo que nosotros decimos, Aldo, es que las ideologías, tanto de izquierda como de derecha, nos ha hecho mucho daño. Y ahora necesitamos un punto medio, un balance. Entonces, a mí no me parece mal, todo lo contrario, me parece súper positivo que una persona como él esté ahí. Habiendo dicho eso, también te digo que nosotros no solo estamos a favor de la minería, sino que la vamos a promover bajo los estándares de la nueva minería, que es aquella que respeta el medio ambiente y la relación con las comunidades. Y finalmente, con relación a Carolina Lizárraga, yo quiero recordarte que ese caso lo sacó el ex congresista Mufarech, y lo sacó a consecuencia de que Carolina abrió instrucción por el famoso caso del Jaguar. Después de toda la investigación, no solo el Poder Judicial, sino también la SUNAT archivaron el caso porque no había más evidencia, y el señor César Hildebrand, en vivo, en televisión, le pide disculpas públicas a Carolina Lizárraga por haberla acusado de algo indebido. Vamos rápido a otra pregunta, pero quiero con eso darle unas reflexiones. A mí me parece rarísimo que se compre un departamento, así la SUNAT la haya perdonado, que uno tenga que hacer una offshore y a la figura de la donación. Que Mufarech haya sido el mensajero y Mufarech no sea la Madre Teresa es otra cosa. Pero a mí me parece muy rara la jugada, a pesar de que tributariamente y todo ha quedado limpio. Que un albista como Aureo Segarra, un hombre de Alba Orlandini, no sea un dinosaurio, no sé, yo no soy experto en paleontología, pero me parece bien jalado los pelos. Y que un antiminero integre y usted me diga que está a favor de la minería y tenga sentado a un señor que fundó Tierra y Libertad, tampoco me la cuadra mucho. Pero bueno, vamos a la segunda pregunta. Usted fue a declarar hace poco a un canal de televisión que está vinculado a la comunidad judía de Estados Unidos. Y en ese canal parecía más rubio, parecía un candidato republicano, parecía un candidato del Perú. Usted habla que usted va a ser el pivot, de ser elegido presidente, el pivot de Israel aquí, en el sentido que va a guiar a los países sudamericanos
a apoyar a Israel en sus problemas de Medio Oriente, que son problemas que no nos atañen a nosotros. Gracias a Dios acá no hay bombazos, no hay esto, porque no tenemos nada que ver con el problema de Medio Oriente, estamos en la periferia de eso. Entonces, yo lo que voy es, ¿a qué viene esa insistencia de meternos en un tema que no es de nosotros, que nos puede causar muchos problemas, y esa actitud tan obsecuente con Israel que muestra que yo lo entendería, pues, un candidato republicano entonces más rubio, uno de ellos, pero no aquí? Aldo, mi posición sobre ese tema es muy claro y lo he dicho todo el tiempo. Yo creo que todas las naciones tienen derecho a existir. El día en que aparezca un grupo, un colectivo, un país y diga, tú no puedes existir, todos nos deberíamos de levantar, no solo los peruanos, sino el mundo entero. Entonces, en ese sentido, tanto la nación palestina como la nación israelí tienen derecho a existir. Y hay una solución diplomática a eso, que es la creación de los dos estados. Y esa es la solución que yo apoyo y es la solución que las, pero que en la las Naciones entrevista usted Unidas no dice hacen. eso. Usted en la entrevista le dice al entrevistador, no sé si por lisonjearlo, porque era un rabino del canal hebreo, judío, usted le dice que va a ser el pivot, que usted se va a encargar que los presidentes de Latinoamérica apoyen a Israel y a la gente israelí. Yo no tengo nada contra el tema este. Entonces, a eso voy. Sí, solo para comentarte. Yo no digo nada de eso. Y me gustaría que... Yo hablo inglés, así lo he escuchado. Aldo, a mí no, sí lo vamos dice. a dejar que las personas que puedan ver el video saquen sus conclusiones. Pero yo no he dicho eso. ¿Cómo que no? Maritere. Gracias, Aldo. Solamente para complementar el tema de Aldo, yo también he visto el video completo y sí me sorprendió que usted dijera, por ejemplo, que referido a la Alianza del Pacífico, usted la iba a presidir y que iba a poner la sede incluso en Israel. Fue eso lo que dijo, ¿no? No, lo que dije fue que ya ha habido una decisión diplomática discutiendo la posibilidad que existiera una oficina de ciencia y tecnología e innovación de la Alianza del Pacífico. Ya, pero usted en el dijo, Perú. y sabe, y traducido exactamente, ¿y sabe usted quién la va a presidir? El señor entrevistador lo esperaba, la respuesta es su hijo, yo. No, O sea, el Perú. Bueno, pero... El Perú. Claro. Y yo quiero dejar también muy claro, que es absolutamente favorable para el Perú y la Alianza del Pacífico que exista una oficina de ciencia y tecnología y que ésta sea en alianza con uno de los países que más tecnología tienen en el mundo. Nosotros tenemos que apostar por el Perú y los peruanos. Y si le podemos sacar el jugo a cualquier país que esté en el mundo para lograr eso, lo vamos a hacer. Igual con los TLCs. El Perú tiene una serie de TLCs que todavía no ha firmado y que son importantes, como la India, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es eso, priorizar Sí. No el nos beneficio de los vayamos por las peruanos. ramas. Por supuesto que creo que todos acá estamos de acuerdo en las alianzas comerciales, en los tratados de libre Absolutamente. comercio. Creo que el punto no iba por ahí. Pero bueno, vamos un poco entonces a el tema de su propuesta. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es que usted, un poco en broma, dijo que era un poco el PPK Junior. A lo que, por supuesto, él agarró la pelota inmediatamente y ya le contestó diciendo, ¿quieren comprar la imitación o al verdadero? Él es el junior, ¿no? El candidato Guzmán es el junior y yo soy el senior. ¿Qué prefieren, al clon o al original? Entonces, ¿no cree usted que con esa comparación, quizás por falta de cuadros, por falta de un partido detrás, por falta de figuras que lo acompañen, porque todo el tiempo lo vemos solo, ¿no cree que de alguna manera un poco se ha hecho ahí el harakiri? Porque ¿por qué en todo caso, le pregunto ya como ciudadana, tendría que votar por usted y no por PPK si son tan parecidos? De hecho, si él tiene más experiencia que usted en el campo político, ¿no? María Teresa, yo te pediría que me saques alguna frase escrita o en video o en audio en donde yo he dicho que soy el PPK Junior, porque yo no lo he dicho. Segundo, si él está haciendo comparaciones, yo también puedo hacer una. Y yo creo que él es Coca-Cola y yo soy Inca-Cola. Yo soy un peruano que tiene 45 años y mi nombre es Julio Guzmán y no me comparo con nadie. Usted nunca hizo la alusión a eso. No, y te invito más bien a que investiguen si efectivamente eso existe, para que me lo muestren, porque yo no lo he dicho. Y además, en relación al partido de que no hay nadie y que no tenemos equipo... Bueno, no tiene la experiencia política que tiene Pero Pablo Kuczynski, no tiene definitivamente los cuadros que tiene Pero Pablo Kuczynski y ya tiene un éxito. Y vamos entonces a esto, al éxito en la gestión pública. Usted ha participado en 2 oportunidades, ¿no? En el gobierno anterior usted ha sido viceministro y ha participado también en la presidencia del Consejo de Ministros. Ambos periodos bastante cortos, en 5 y 6 meses, 7 meses, en ninguno de los cargos más de 7 meses, ¿correcto? María Teresa, déjame terminar la anterior pregunta porque no me dejaste terminar. A ver. Quiero decirte que me encantaría que vieras el video de nuestra presentación en el Canut, en donde presentamos el plan, porque ahí habían 30 técnicos que son los que han hecho el plan y además presentamos a los equipos de trabajo. Entonces, esa soledad no existe.
Sí, sería bueno Claro, lo que mostrarte el pasa es video que para hasta ahora para que lo lo hemos vieras. visto solo, digamos, en la cancha, y usted recién, efectivamente, el día jueves, me parece que ha dado a conocer, o ha ido dando a conocer los personajes que lo acompañan. No, Pero eso es vamos antes. a... Eso es antes, porque antes Ya, salió perfecto. Francisco Sagasti. Pero y no también nos salió quedemos Mora. en el detalle porque somos Sí. varios los que tenemos que preguntar. Es que el detalle es importante. Ya, perfecto. Entonces simplemente íbamos a la experiencia, a esta experiencia que usted ha tenido en el sector público. Sí. ¿Por qué razón fue tan corta en ambas oportunidades? A ver, en primer lugar, el ciclo en el Estado, María Teresa, es relativamente corto. Cuando uno entra al Estado, te dicen que más o menos calcules estar 6 meses ahí. Las reformas tienen esa duración. La primera vez que yo estuve como viceministro, yo salí por una razón muy concreta, María Teresa. Yo ¿Qué quería fue? hacer una gran reforma. Quería hacer que existiera una agencia que ayudara a nuestros productores. Y me maté todo ese tiempo en tratar de trabajar, generar alianzas, y tuve un obstáculo muy grande, que fue el MEF. Recuerda, en esa época estaba el ministro Castilla, y el MEF era muy duro, tratando de gastar más en cosas que eran del futuro, importantes, en donde había cierta controversia. Yo salgo por esa razón. En ese momento también sale el gabinete Xiomi. Entonces yo decido, a raíz que no me dejan trabajar, salir. ¿Y su ¿Qué- segunda oportunidad qué en la pasó gestión después? pública? 10 segundos. ¿Qué pasó después? Conocí a Juan Jiménez, siendo yo viceministro. A Juan le ofrecen ser el primer ministro y él me llama. Yo entro por Juan, porque creí en ese momento en él, creo en él, me parece una buena persona. Mijael. Muchas gracias, buenas noches, señor Guzmán. Yo quiero empezar por la analogía que acaba de plantear entre la Coca-Cola y la Inca-Cola, y quiero empezar por decir que son las dos del mismo dueño. Dicho eso, en la página 3 de su plan de gobierno, cuando usted enuncia cuál es la misión que tiene, empieza por decir que el Perú no es un país libre desde hace casi 200 años. Retomando lo que mencionó Aldo sobre la entrevista que dio usted en la televisión de los Estados Unidos conversando con este señor rabino, dice usted lo siguiente textual: si tú firmas un TLC con Israel, en el futuro vas a causar dos cosas. Primero, va a ser muy difícil para el Perú en el futuro tener una posición política contraria a Israel porque es un socio estratégico. La pregunta que yo quería hacerle, que es una incómoda, pero gobernar es un acto incómodo, es la siguiente: ¿cómo vamos a maniatar la posición política del Perú a través de un tratado de libre comercio, no solo con Israel, sino con cualquier país del mundo? No, en realidad eso no es así. Uno firma un tratado de libre comercio y tú generas un socio comercial. Y eso te da ciertas... existe una relación mucho más cercana, porque no solo es el comercio, sino también las inversiones. Pero tú no puedes maniatar una situación o una posición política basada en eso. ¿Sería correcto decir que un tratado de libre comercio es de alguna forma una relación de amistad? Entonces yo pensaba en que un tratado de libre comercio, si es una amistad, puede ser catalogado también en dos grupos. Hay buenos amigos y malos amigos. Un buen amigo es el que te permite tener una relación comercial y el que te permite crecer y aprender mutuamente. Y un mal amigo es el que no te dice las cosas que estás haciendo mal cuando las estás haciendo mal. Usted dice en la misma entrevista, y para evitarnos el dime y el direte, la voy a tuitear el video apenas termine mi intervención. Mi Twitter es Mijael GLP, Mijael con J. Usted dice literalmente que esto de acá no solo va a tener un impacto en su gobierno o en su potencial gobierno, sino en el del siguiente presidente, y así hay una oportunidad que se debe tomar. Y en dos momentos usted se refiere a Israel en primera persona y al Perú en tercera persona. ¿Tiene alguna explicación para esto? No, ninguna. Simplemente que eso no es cierto. Y si tuviera que aclararlo, lo puedo aclarar ahora. Por favor. Yo soy peruano, he nacido en nuestro país, voy a gobernar para los peruanos, y lo que primero es prioritario, primero, segundo y tercero, son los peruanos. Los TLCs son herramientas importantes, no solo con Israel, sino con cualquier otro país. Así que si hay alguna aclaración que hacer, la hago en este instante. Fantástico. Y no me entienda mal, señor Guzmán, ni ustedes, No, por favor. televidentes. Yo creo que el TLC con Israel debe darse. Israel es un país que ha vuelto verde un desierto, que tiene tecnología de punta, innovación y en tecnología militar. Y además creo que es un país que tiene mucho que enseñarnos. Pero creo que la naturaleza de un tratado de libre comercio debe limitarse al comercio y nunca a nuestra posición diplomática internacional. Paso a una siguiente pregunta muy corta. En su plan de gobierno usted habla de, como decía Maritere, perseguir la felicidad para los peruanos y que hay ciertos derechos y servicios que tienen que conferírsenos que van a ser tutelados por algunas instituciones, algunas públicas y otras privadas. Yo quería preguntarle qué instituciones públicas creen que deben pasar al sector privado o, en su defecto, qué instituciones privadas cree que deben pasar al sector público. A ver, si me estás hablando de las privatizaciones... O estatizaciones, como sí, usted prefiere. no estamos considerando ninguna privatización. ¿Y estatización? Tampoco. Lo que estamos considerando es declarar estratégicas algunas empresas. Te voy a poner el caso concreto. Por favor. Las empresas de gestión del agua.
Del día de hoy existen 25 empresas de gestión del agua y 24 están quebradas. Es decir, tienen sus cuentas en rojo. ¿Y por qué no las privatizaríamos? ¿Perdón? ¿Por qué no las privatizaríamos? Porque la privatización es un medio, no es un fin. El fin es lograr una mejor calidad. Correcto. Y hay varios medios, privatización o declararlas estratégicas. Yo prefiero declararlas estratégicas. ¿Por qué? Porque el problema es estrictamente técnico. El problema de las empresas de agua es que los funcionarios se definen a dedo y no tienen ni los sueldos ni la capacidad técnica. Declarándolas estratégicas, tú puedes darles autonomía, aumentas los presupuestos, aumentas la inversión y en 5 años puedes reflotar muchas de ellas. Te pongo un caso concreto, Piura. El día de hoy Piura, la población no tiene agua todo el día y población que tiene acceso. El problema de la EPS Grau es uno de los más profundos que tenemos en el país. No es un problema de agua. Cualquiera que piense en Piura piensa en el desierto. Entonces no hay agua. Sí hay agua. Es un tema de gestión. Entonces vamos a dedicar estratégicas el manejo de las empresas de saneamiento del agua. Pero no hemos considerado estatizaciones ni privatizaciones. Esa, y con esto cedo la palabra, es una respuesta un poco jurásica, porque hay que definir cuál es el rol del Estado en la economía y a ver si privatizamos o estatizamos. Estoy en desacuerdo, pero entiendo tu punto. Lorena. Bueno, retomando a propósito de lo que decía Mijael, buenas noches, señor Guzmán. El caso concreto, la refinería de Talara, ¿va a continuar con ese proyecto? Sí, lo vamos a continuar porque el Perú no puede patear el tablero cada vez que un gobierno no está de acuerdo. Todos los contratos se pueden mejorar, todos. ¿Lo va a mejorar? Pero cuando el país firma un contrato, ya no puede dar marcha atrás. Nosotros nos vamos a estar completamente seguros que cada contrato que firmemos tengamos los mayores beneficios para el Perú. Entonces, este ya se firmó, está mal hecho, es un mal contrato. Es un mal contrato, pero ¿Qué va a hacer entonces? a continuarlo. ¿Modificando, pidiendo a los que se sienten en la mesa a negociar? No, porque es un contrato que ya está firmado. Hay que cumplirlo, hay que respetarlo. Pero no lo va a renegociar, que se quede mal. No lo vamos a renegociar. Ok, bueno, hablando del tema de lo que yo quería preguntarle, he leído todo su plan de gobierno, las más de 300 hojas que ha presentado, y hay un tema de lo que ha dicho, hay algo que me llama la atención de lo que no ha dicho, que es en lo que se refiere al tema de los Juegos Panamericanos, porque es un tema de imagen para el país, porque es el 2019, le tocaría a usted como presidente. La única referencia que se hace es en la página 224 cuando dice, preparar el camino para los Juegos Panamericanos 2015. Por cierto, es 2019, 2015 fueron los de Canadá que se transmitieron por Latina. En el caso de los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿qué se va a hacer? Porque no se ha hecho nada. Y es un papelón que nos quiten la sede, que es el peligro inminente, porque Santiago está listo para recibirnos y nosotros no hemos hecho nada. Y en 300 hojas no hay nada. Así es, Lorena. Es una gran preocupación porque el problema no es de plata, sino el problema es de gestión. Y no se ha designado a los equipos ni al funcionario que debería de liderar esto. Y lo que vamos a hacer nosotros es desde ahora mismo vamos a comenzar a identificar a ese equipo de gestión, que es fundamentalmente eso, la gestión. Y vamos a generar un equipo de más o menos 20 o 30 personas que tomen el control sobre los Panamericanos. ¿Por qué no está en su plan de gobierno si es tan importante para usted? Sí, pero es que es bastante obvio. Yo en el plan de gobierno yo no hablo de la macroeconomía y del manejo fiscal porque es obvio de que tenemos que continuarlo. Sí habla de manejo fiscal, habla de renovar la SUNAT, hacer esta nueva SUNAT, por ejemplo, dejar de ajustar a los que pagamos y buscar ampliar la base tributaria, renovar la aduana. Sí hace una referencia fiscal. Sí, pero la reforma de la SUNAT es una gran reforma, es algo realmente nuevo. El decir que vamos a continuar con los Panamericanos es algo relativamente obvio. No vamos pero a no hacer es tan obvio si no hemos hecho nada desde que tenemos la sede. No, sí, pero el plan de gobierno tiene que concentrarse en las grandes reformas. Ahí no hablamos de cosas que vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, algunos hablan de agua potable, pero es obvio, tenemos que continuar con agua potable. Electrificación, también. Son las cosas novedosas. Ser presidente de la República implica ser un líder. Parte de los problemas actuales se habla de que hay un problema de liderazgo. Usted y el liderazgo no se adquiere cuando se llega a lo que tiene de fondo, que es Palacio de Gobierno. En su vida profesional, en su vida académica, en su vida universitaria, ¿cuáles son esos ejemplos del liderazgo que usted podría contarle a los televidentes? Bueno, muchas, desde niño en realidad. Yo vengo de una familia que tiene 12 hermanos, yo soy el número 11. Y la vida me la he pasado tratando de negociar, dialogar y tratar de influenciar para conseguir lo que quiero. Y esas cosas se forman en tu niñez. Después cuando he estado en la universidad, igual. Cuando he estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, asesorando a varios países. No es nada fácil, Lorena, ir a negociar con ministros, explicarles cuáles son los beneficios de una reforma y que las hagan. Y la verdad es que estoy bien orgulloso de haber tenido esa capacidad. Además, en mis funciones en el BID, yo tenía que dar asistencia técnica en distintos países, en distintas circunstancias. Si tú no sabes nadar y si no sabes navegar en ese ambiente, no eres exitoso. Entonces, toda esa experiencia me ha servido a mí.
estar en el Estado. Yo, por ejemplo, he presidido el gabinete de viceministros. Pero se fue. Que eran 34. Sí, pero la pregunta no era esa. La no, pregunta era cuáles son se fue porque no le permitieron, y si no lo cito mal, sí, no le permitieron hacer la agencia de la competitividad. Entonces, usted pateó el tablero y se fue. Lorena, ¿te puedo contestar a la anterior? Conteste. Sí. En un minuto. Sí, en la presidencia del Consejo de Ministros, coordinar con 34 viceministros, necesitas una capacidad de liderazgo y coordinación increíble. Y los viceministros que estuvieron conmigo te van a poder contar lo que eso significó, que fue excelente. Sí, me fui muy rápido. Y me fui muy rápido, ¿sabes por qué, Lorena? Porque solo cuando estás en Palacio te das cuenta cómo funcionan las cosas. Estando en PCM, ahí me di cuenta de la improvisación, de la falta de ambición, de la falta de decisión. Cuando tú eres viceministro en otro sector, no lo ves de tan cerca. Solo cuando estás en Palacio. Una cosa es con guitarra y otra con cajón. ¿Perdón? Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Una cosa es ver las cosas de cerca, verlo con tus propios ojos y darte cuenta que la única forma de cambiar nuestro país usted hace es mucho énfasis en que es un estando sistema como presidente. presidencialista Así y que es. es el presidente el que realmente puede hacer las reformas. Pero no es tanto así. No solamente la burocracia, sino el Congreso, que le va a trabar miles de iniciativas o que va a plantear algunas que de repente usted como ejecutivo no está de acuerdo. Así es, tienes toda la razón. Por eso es importante hacer un equipo de gente buena que vaya a la lista del Congreso. Todos por el Perú, por ejemplo, no le ha pedido plata a nadie para que sea ni militante ni candidato al Congreso. Y eso es algo revolucionario en el Perú. Hay que llevar a buenas personas. Hemos pasado por filtros a todos para que no llegue nadie con ninguna Julio, denuncia. Vamos a ir a la hora. Vamos con Luis Daveloa, que tiene las preguntas a esta hora. Hola, ¿cómo estás, Julio? Bien. Tengo una impresión que quería darte primero, y es que es como que tratas de no pisar los callos de nadie, y al final eso más bien resta en el asunto de la impresión de liderazgo que tienes. Y eso va pegada a mi primera pregunta, que tiene que ver con el tema de corrupción, ¿no? Que necesariamente significa y representa comprarse un pleito y ser confrontacional y polarizar. O sea, eso que no estoy viendo que estés haciendo hasta ahora, porque estás de acuerdo casi con todo el mundo, según lo que se percibe al menos. En tu plan de gobierno estás hablando de la unidad de investigación financiera, de inteligencia financiera, que actualmente pertenece a la está dentro de la SBS, y tú dices que hay que pasarla a la PCM. En la SBS tiene autonomía, está blindada en el tema de información, y en la PCM no tendría, por lo que he estado leyendo, no tendría autonomía en dinero, o sea, un presupuesto autónomo, y una gran parte muy importante de la corrupción de este país se mueve a través del sistema financiero. Entonces, la unidad de inteligencia financiera es clave en el tema del combate a la corrupción. ¿Cómo es que vas a... ¿Por qué pasarla a la PCM y no darle todas estas cosas que tú dices que pueda ser coactiva, que pueda sancionar y que pueda levantar secreto bancario en la SBS, y por qué sí en la PCM? ¿Cuál es la justificación para eso? A mí me preocupa, honestamente. Sí, a mí también, porque no estamos proponiendo eso. Eso dice tu plan de gobierno. No, ¿Cómo que ha escrito? Mira, la verdad es que si está... Pasarlo a la es un PCM. error. No, debería de quedarse en la superintendencia, por supuesto. plan de gobierno dice Gracias la PCM. a eso se ha logrado autonomía, y gracias a eso se ha logrado que funcionarios de alta capacidad estén ahí. Sería un error pasarlo a la PCM, eso no está en nuestro plan de dice gobierno. que está pasando a la PCM, y es más, pasa a la PCM con otras instituciones. Voy a revisarlo, Luis, Sí, revisa, pero yo soy porque un convencido, además públicamente lo he dicho en otras entrevistas. La UIF tiene que quedar en la superintendencia. Lo que hay que hacer con la UIF es más bien dotarla de más capacidades. Sí, claro. ¿Cuáles son? El darle la capacidad de levantar el secreto bancario. Claramente. El además darle la capacidad a la Contraloría de que pudiera compartir información que ya tiene la UIF. Buena la voz. posibilidad de que la Fiscalía Cruzarla, pueda claramente. también utilizarla. Sí. Cruzar la información. Claramente. Entonces Sí. pasamos a la siguiente pregunta, Por porque si favor. dices que eso lo vas a Sí, cambiar en el claro plan, que extraordinario. Lo otro es el tema de los derechos LGTBI, que son lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, ¿no? Dices que hay que cambiar el Código Penal. Ese es un pleito grande, porque hay una resistencia súper importante a nivel nacional, sobre todo social, a darle determinados derechos a estos colectivos. ¿Cómo planeas hacer esto? ¿Con quién te vas a pelear? ¿Con quién vas a ir a enfrentarte? Esto también depende de ver la posibilidad de imponer el tema del Estado laico y que la Iglesia no interfiera en lo que es políticas públicas. ¿Cómo planeas implementarlo con Sí. la cantidad de oposición que hay? Sí, primero decirle a todos los peruanos que es fundamental que construyamos derechos para todos.
que si queremos que nos den derechos a nosotros, tenemos que reconocer que otros no los tienen. De acuerdo. Y por esa razón tenemos que avanzar con esto. De acuerdo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esto es una función fundamentalmente del Congreso y quiero que quede claro que lo que buscamos con lo que tú has mencionado es simplemente que se considere como discriminación, como violencia también esos casos. No puede ser, Luis, que tengamos un plan nacional de derechos humanos y que se haya incluido todo, Claro, menos a esa y comunidad. que estén invisibilizados, claramente. Pero Entonces, ¿cómo? A través del pegado al Congreso. el tema de derechos también pasa por el tema de la unión civil, que, Así es. a la que tú estás a favor, ¿no es cierto? ¿Tú Sí. estás a favor de la unión Sí, civil? claro. Ya. Otra vez, la pregunta es, ¿con quién, cómo así vas a hacer para implementar esto desde tu posición si llegaras a la presidencia de la República? Mira, de acuerdo a Pronsex, que es una fundación, asociación que ve estos temas, se ha hecho un análisis de todos los partidos que han incluido este tema y me he sorprendido gratamente que varios de ellos lo han hecho. Entonces, llegar a un consenso en el Congreso, avanzar en este tema por los congresistas, creo que es algo en que yo creo que sí se podría hacer. ¿Y lo del Estado laico? El Estado peruano es laico. No, denunciar el concordato, por ejemplo, ¿es una posibilidad? No, lo que nosotros hemos dicho es que el Perú tiene una tradición católica que viene de hace muchísimos años. Los aportes que el Estado da a la Iglesia Católica pueden también uniformizarse con las otras creencias, es decir, no quitarle a la Iglesia Católica, Darle a todos. sino también, claro, emparejar a los demás y Pero dejar eso la cancha parece lluvia plana. de millones. ¿Perdón? Parece lluvia de millones. No, no es ninguna Poquito. lluvia de millones. Vamos a El darle a aporte que todos. le da el Estado a la Iglesia Católica no es una lluvia de millones. Son 2 millones, por lo menos. Muy bien, Pero no es una 17 lluvia. segundos para esta ronda. Vamos a tener otra ronda de 2 minutos, pero yo solamente quiero preguntar una cosa muy puntual. ¿Qué religión profesas? Católica, ¿Bautizado? bautizado. ¿Tu esposa es judía? Mi esposa es judía, Norteamericana. norteamericana. Ok. ¿Y tú tienes la residencia americana? No, yo trabajé con una visa especial, que era una visa tipo diplomática, como funcionario de un organismo internacional. Si te preguntara 4 ejes de tu gobierno, si llegaras a ser presidente, ¿cuáles serían? A ver, primero la revolución educativa, que es que comienza desde el vientre de la madre. Y ahí tenemos 15 propuestas de la continuidad de la reforma que ya comenzó y el fortalecimiento de la misma para llegar al menos 5 puntos del PBI en educación. El segundo es la revolución productiva, que por primera vez el Estado atienda a los agricultores, a los productores, a las empresas, que hasta el día de hoy no existe. Lo tercero es la revolución digital, usar la tecnología dentro del gobierno y fuera del gobierno para los servicios al ciudadano, incluyendo los trámites. De acuerdo. Y la cuarta es la lucha contra la corrupción y el crimen, porque si no acabas con la corrupción y el crimen, estas reformas no son posibles. Claro, en enunciado, lucha contra la corrupción y el crimen lo van a decir todos. Así ¿Qué te es. diferencia a ti del resto? La independencia, que los demás están metidos en casos de corrupción. Mira, ¿Por ¿cuántos qué deberían presidentes? votar por Guzmán y no por Acuña o eventualmente por PPK? Sí, ya no voy a hablar de los que llaman tradicionales, pero por Acuña, que puede ser una novedad, que tiene mucho dinero además, que maneja universidades, que habla del tema de la educación. O sea, ¿por qué por Guzmán y no por Acuña o PPK, que en todo caso es el tecnócrata? Te voy a dar una razón desde varias. De fondo. Porque nosotros sí estamos con los jóvenes. Somos la única opción, Mónica, que ha estado a favor de la ley universitaria, a favor de la SUNEDU y en contra de la ley Cotillo. Acuña también está a favor de la ley universitaria. Sí, pero yo quiero preguntarle si efectivamente el tema de la ley universitaria, de la posición de, por ejemplo, revisar los impuestos a las universidades, él está de acuerdo o no. ¿Cómo te identificas tú ideológicamente? ¿Eres económicamente liberal? ¿Estás a la derecha? ¿Estás a la izquierda? ¿Estás en el centro? A ver, yo creo que el mercado es la mejor forma de crear riqueza, pero no es perfecto. Ya. Y que para que el mercado sea realmente libre, el O Estado sea, no tiene eres que hacer un ciertas liberal cosas. en economía. No, soy Porque habla además de empresas estratégicas. Sí, soy un reformista, no soy ni de izquierda ni de derecha. Ya, pero esa es una forma fácil de señalarle a la gente, decir, bueno, voy a reformar esto o lo otro, no, pero tienes que ubicarte económicamente. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Yo creo que el mercado es como una cancha de fútbol. Si en la cancha de fútbol tienes montículos, no puedes jugar. Y si tienes huecos, tampoco. ¿Qué son los montículos? El exceso de Estado, donde te estorba los trámites, la licencia, los procedimientos. Estado es y grande todo. para ti. No, el Estado en ese sentido. Pero los huecos de la cancha es donde falta Estado, que es la seguridad, educación, salud. Lo que tenemos que hacer es poner la cancha plana, sacar al Estado de donde nos estorba. que son ¿Dónde nos estorba? la burocracia, es engorroso, es complicado, todo Pero es has sido difícil. parte de esa burocracia. Pero sabemos cómo cambiarlo. Una de mis funciones en la PCM era justamente liderar la reforma de la simplificación masiva de trámites y la reforma del Estado. Por ejemplo, la ley de consulta previa, ¿la vas a mantener? ¿La vas a dejar? No, porque me parece que más bien la ley se puede No, utilizar. ¿qué?
no la vamos a implementar porque la ley se puede utilizar a manipulación justamente para a los que nosotros pretendemos defender, que son las O sea, comunidades. vas a derogarla si es que llegas a ser presidente. No la vamos a utilizar. No sabemos todavía si va a haber la derogación o no, pero lo que te puedo decir es que no la vamos a implementar porque creemos que hay otra forma de beneficiar a las comunidades, a las empresas privadas también, que es el sistema de gestión de conflictos sociales. Y si que no esa es quiere la el forma. proyecto de la comunidad, ¿qué vas a hacer? A ver, la evidencia muestra que cuando el Estado se adelanta y tiene una política preventiva, los proyectos extractivos avanzan. Solo Ya, un datito, sí. solo un datito. Solo el 8% de todos los proyectos extractivos están en conflictos sociales. Cierto. Eso te dice que la gran mayoría funcionan. Claro, pero tampoco hay una varita mágica para arreglarlos de la noche a la mañana. O sea, porque tú seas buena gente, porque tengas capacidad, porque hayas estudiado en Estados Unidos, porque tengas interés y ganas de ser presidente, no vas a arreglar las cosas. O sea, tienes que manejarla dentro de un proyecto país. Así es, Mónica, y te cuento un dato. Dentro de la PCM hay una Oficina Nacional de Diálogo, que está escrita en papel pero no se implementa. Esa oficina es lo que tú quieres, es la visión estadista, de política, la institución que te va a permitir hacer eso. ¿Cómo funciona? Tiene tres partes: operadores políticos, inteligencia y mesas de desarrollo. Y se hace años antes de los proyectos extractivos. Responde una cosa muy cortita. ¿Este gobierno es malo, regular o bueno? Del que ha sido parte, además. ¿Puedo ponerle otra? ¿Mediocre? Malo, regular o bueno. O sea, mediocre, creo que coincidimos, pero en todo caso, De regular para malo. de regular para mal. Se perdió una gran Ok. oportunidad. Bueno, yo creo que tengo 20 segundos todavía, pero vamos a hacer otra ronda con 2 minutos, hasta 3 minutos cada uno, y le rogaría que sean preguntas muy específicas, ¿no? Usted se ha referido en términos muy cariñosos hace un rato a Salomón Lerner, a Xiomi, como lo llamó por su apelativo. ¿Es su mentor? ¿Es ese mentor hebreo o judío que usted menciona en la entrevista? ¿Es Xiomi acá en Lima? No. ¿Quién es el mentor? En absoluto. ¿Podríamos ¿Perdón? saber quién es el mentor que tiene aquí? No, yo tengo varias personas que influencian en mi vida. Pero usted habla de un mentor y de 3 personas más. ¿Quién es el mentor No, acá? ninguno en particular. Tengo Pero varias usted personas dice la que palabra influyen. mentor ahí, le dice... Bueno, usted dice una cosa y después me dice otra, pues No. usted dice mentor ahí. No. Mentor es mentor. Sí, mentor es mentor. Y dice mentor. Sí. ¿Quién es su mentor? Sí. Hay distintas personas, varias, son pocas, que están a mi alrededor y que influencian mucho en mí. Bueno, no me quiere decir que es el mentor. Pero ¿A usted Xiomi no es uno de ellos. Ya adivinaremos algún día. Dígame, ¿a usted no le incomodó trabajar para un gobierno de un señor que estaba acusado por derechos humanos, que todo el mundo creía y estaba muy fundado, que era el capitán Carlos? ¿No le gustó trabajar por un gobierno que habían pruebas muy fundadas, que llegó primero dinero de Venezuela y después dinero de Brasil? ¿Eso no le causó ninguna incomodidad? No, la verdad no, porque nunca hubieron evidencias contundentes de que eso fuera así. Y te voy a decir lo contrario, Aldo. En verdad yo estaba al principio entusiasmado. Yo me la creí, y te lo digo de corazón. Yo sí pensé que se querían hacer reformas. Y como técnico en el BID, que sabe que en el Perú hay que hacer ese tipo de cosas, yo me O entusiasmé. sea, ¿usted sigue creyendo que este gobierno no recibió dinero de Brasil después de todo esto que está saliendo con la operación Lavallato? No recibió Imposible. dinero y a Fabre le pagó el Espíritu Santo. No, Aldo, en ese momento era muy difícil saber todo lo que está pasando. Imagínate. Estaba todo el circuito, los periódicos lo mostraban, ya que la gente no le haya importado, pero eso estaba ahí. El capitán Carlos, hay sospechas muy fundadas. Ahora, usted es muy amigo de Jiménez Mayor, ¿no? No soy muy amigo, yo le tengo mucho respeto. Él me convocó para ser el secretario general. Porque hay una historia que circula que dicen que Jiménez Mayor está dejando la vea porque viene a Lima, porque ellos están buscando candidatos que cuando sean elegidos no los investiguen, porque tienen todos estos problemas de la libreta, que también podemos hablar de la libreta de Nadine, y que Jiménez Mayor estaría con la misión de llegar a usted y tratar de que usted sea pues, uno de estos candidatos un poco empujados por el gobierno. Usted niega esa historia, usted no tiene ninguna vinculación con el gobierno actual. Aldo, te voy a decir algo. Desde que salí de la PCM no he vuelto a ver a Juan Jiménez. Y lo que también te voy a decir es que para mí políticamente sería muy fácil criticarlo para justamente evitar esto, pero no lo voy a hacer, porque Juan es una buena persona. Y yo nunca voy a hablar mal de una buena ¿Y persona. la libreta de Nadine? ¿Qué opina de las libretas de Nadine? ¿Cuál es su juicio sobre eso? Que me parece terrible, que me parece tremendo que nosotros tengamos ahora evidencia de cómo se manejaba, que desde cómo se manejaban las cosas, y creo que debemos de ir hasta el fondo, que las investigaciones tienen que continuar. Una última pregunta rápida, pues ya me queda. El gasoducto del sur. No hay a quién venderle, no está el gas garantizado, parece que...
¿Qué opina usted del gasoducto del sur? ¿Va a seguir con ese proyecto que no va a costar tanto dinero y que, bueno, hay que decirlo en voz alta, es para vender la energía a Chile, porque no hay otro cliente grande allá para esa cantidad de energía? En corto, señor Guzmán. Aldo, esa es la consecuencia de la improvisación y nosotros vamos a revisarlo. ¿Va a revisar? Vamos a revisarlo. Vamos a tratar de que se creen las condiciones, pero esa es la consecuencia de hacer las cosas improvisadas y no planificar. María Teresa. Muy bien, pues estoy recogiendo también algunas inquietudes de las personas en el Twitter y una de ellas es la revolución productiva que usted plantea va a implicar también la parte de los subsidios, los aranceles, que nos dé una explicación al respecto. Claro, María Teresa. Cuando planteamos la revolución productiva, significa que las empresas tienen que aprovechar los tratados de libre comercio. Hemos firmado 20, pero no los podemos aprovechar por lo que las empresas no pueden vender. Y no pueden vender porque son muy chiquitas y no están diversificadas. ¿Cómo otros países han solucionado esto? Que el Estado dé servicios empresariales, no subsidios, sino servicios empresariales, como ha hecho la Corfo en Chile. Esta es una ventanilla única, en donde las empresas que quieran exportar tienen servicios de, por ejemplo, cómo hacer las etiquetas para exportar a la China, cómo embalar mis productos para exportarlos a Vietnam, cómo conseguir las certificaciones de calidad, estándares de calidad, etc. Esos servicios no están desarrollados en el Perú. Entonces, por más tratados que firmemos, nunca los vamos a aprovechar. La idea nuestra es crear una propuesta que se llama el mercado del progreso. Articular todos los programitas que no funcionan, que están obsoletos y que metemos plata, y ponerlos en un solo programa, una ventanilla única, a través de COFIDE. Reorganicemos COFIDE, que hace 30 años no cambia. En el tema de los subsidios, brevemente. Sí, no vamos a implementar subsidios. Yo no creo en los subsidios, yo creo en apoyos condicionados. Y una cosita más, esos asesoramientos además no los paga el Estado, va 50-50. Los paga la empresa 50% y el Estado 50%. Ya, otra inquietud, me la ponen también en el Twitter, es la reforma policial. ¿Qué es lo que va a pasar en el tema de los sueldos concretamente de la policía? Vamos a continuar con la propuesta que ya ha dado el actual gobierno de los incrementos en los sueldos de los policías. Pero aumentarle el sueldo no es suficiente si vas a tener un policía que no tiene los valores ni la capacidad. Bueno, entonces, discúlpeme, esto del 24 por 24 que ahorita está, digamos, en boga, ¿qué es lo que usted va a hacer con respecto a eso? Sí, ya se eliminó el 24 por 24. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente respetar el cronograma. Todo va a quedar igual. Sí, pero vamos a hacer algo adicional, que es reorganizar las 24 escuelas de la policía, que son un desastre. El currículum, los contenidos, los profesores, el tiempo en el que permanecen. Al final el policía sale a las calles y no está entrenado. Esa es una gran reforma que va a complementar lo que tú acabas de decir, de lo del 24 por 24 y los sueldos. 40 segundos todavía. 40 segundos solamente ya para lo que está en su plan de gobierno como su primer objetivo, ¿no? Que es elaborar la felicidad de todos los peruanos. ¿Cómo se logra que todos seamos felices? Por supuesto. Primero, el premio Nobel de Economía, Amartya Sen, dice exactamente eso. Que para ser felices tenemos que ser libres. Y para ser libres tienes que desarrollar tus talentos. Solo cuando eres una persona con educación y con salud puedes hacer lo que quieras en tu vida. Eso lo dice un economista súper riguroso. ¿Okay? ¿Cómo llegamos a eso? Haciendo una revolución educativa, Marité. En los últimos 30 años nos hemos concentrado en el Banco de Oro, pero no en la persona que está sentada en el Banco de Oro, que es el Perú. Entonces, vamos a hacer una revolución productiva, una revolución educativa. Solamente para concretar, perdóneme, porque Mónica ya me está quitando el tiempo, sobre esto, yo también tengo la cita que usted hace de Amar, que eso lo dio en Francia, esa ley. La felicidad efectivamente en el mundo tiene, digamos, variables, ¿no? Que se pueden medir, la educación, la salud, los ingresos. Usted ha dicho la libertad, la educación, es decir, estamos hablando de educación. ¿Qué otra variable para poder conseguir el objetivo de la felicidad que usted plantea? Salud. Educación, salud. Educación, salud. Educación, salud. Educación, salud. Perfecto. Perfecto, Mijael. He leído, señor Guzmán, transversalmente también en su plan de gobierno y lo escucho con mucho énfasis hablar de el mendigo y el Banco de Oro, que es esta frase erróneamente atribuida a Raimondi. Yo le quiero preguntar sobre ese Banco de Oro. Usted ha dicho que en los últimos 30 años los políticos han sido muy poco hábiles a la hora de gerenciarnos como país y que nos hemos concentrado en el Banco de Oro y no en las personas. Yo le quiero hacer una pregunta muy concreta. El artículo 66 de la Constitución dice que los recursos minerales enterrados en el subsuelo son del Estado. Ese artículo es una resaca de las leyes de derecho de Indias con las que España colonizó al Perú y usted en la primera línea de su plan de gobierno habla de una nueva independencia. Yo le quiero hacer una pregunta muy simple. ¿Estaría usted dispuesto a promover desde el Poder Ejecutivo que los campesinos del Perú sean dueños de la riqueza enterrada en el subsuelo? No, yo creo que hay otras formas de que las comunidades se beneficien. ¿Cuál?
de que esos beneficios que se extraen les lleguen finalmente. ¿Cuál es la forma? Primero, una mejor distribución del canon, que no la tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Simplemente creando una metodología para que todas las regiones reciban algo. No puede ser, Mijael, hoy Señor, día... no me está respondiendo ninguna No, pregunta. pero no, te estoy respondiendo. Pero, ¿cómo? Por eso, Yo vamos... quiero saber cómo los campesinos van a salir de la pobreza. A ver, primero, cuando uno recibe los recursos fiscales de la minería, lo importante, una vez que los recibes, es invertirlos en educación y presencia del Estado en esas Pero se comunidades. invierten en piscinas en distritos en los que no hay agua. Sí, y eso es un problema de las responsabilidades de los gobiernos locales, distritales y provinciales. ¿Y cuál va a ser la solución? Vamos a crear el reglamento de la Ley de Gobiernos Regionales, que no existe. El reglamento te va a hacer ese ordenamiento y te va a prevenir lo que tú dices. Por ejemplo, que se construyan estadios en lugares donde la población inclusive es menor a la del estadio. Eso se corrige a través de un reglamento. El reglamento no existe. Nosotros lo vamos a hacer. Mi pregunta va por lo siguiente. Muchos de los reglamentos y de estructuras legislativas y legales del Estado funcionan como una carta a Papá Noel. Nuestros gobernantes escriben cosas con mucha expectativa que en realidad no tienen ninguna traducción a la realidad. Entonces mi pregunta es, usted se presenta como un candidato joven y el candidato de los jóvenes, que dicho sea de paso, lo es. Yo también soy joven, tengo 26 años y escucho en usted mucho ímpetu por cambiar las cosas. No hay ninguna posibilidad de que pueda ser el campesino peruano el dueño de la riqueza y quitar al Estado de la ecuación y quitar un poco a los políticos de la política. A ver, no. Como te digo nuevamente, hay otras formas. Lo que pasa es que las otras formas son las que plantean todos los demás candidatos. Bueno, en este caso entonces tendré que coincidir con ellos que hay otras formas. El reglamento para poder solucionar ese tema lo hace el Ejecutivo, no el Congreso. Entonces eso va a estar en poder del Presidente de la República. Correcto. Gracias, Mijael. Muchas gracias. Has dejado 20 segundos para Lorena. Pero los tomo entonces. Señor Guzmán, en el caso de los programas sociales, acaba de mencionar el tema de Crédito 100, que de alguna manera es un programa que beneficia a los alumnos a estudiar. Si nos puede explicar cómo lo piensa aplicar, cómo piensa entrar en universidades públicas, privadas, extranjero. Por supuesto, Lorena. El día de hoy existe un programa que se llama Beca 18. Que ¿Lo va a continuar? Por supuesto, lo vamos a continuar y expandir, pero no es suficiente. Yo he sido director de Beca 18 y una de las cosas que criticaba es que los problemas de educación no solo son de los pobres, sino también de las amplias clases medias. Entonces, para eso hemos creado el programa Crédito 100. Es un fondo de garantía que hace que los estudiantes que quieran estudiar en la universidad o centros técnicos y tecnológicos puedan tener un crédito estudiantil y pagarlo cuando terminen. Así, aquellos que no están categorizados como pobres pueden acceder a un crédito y no quedarse fuera sin estudiar. Entonces, el fondo de garantía es para que la banca privada, en caso algún estudiante no pague cuando termine, está protegido. Y el estudiante tiene que asumir su responsabilidad. Se va a Infocorp en caso no pague. Hay casos, por ejemplo, el de Chile, que ha tenido algunos problemas y nosotros los vamos a arreglar porque ya identificamos cuáles son sus falencias. Claro, Entonces, estamos hablando en el caso de, claro, llega a la universidad, pero primero hay que asegurar que termine en el colegio, que termine en la secundaria, que termine en la primaria. Usted hacía énfasis en el tema de 0 a 5 años. Sí. Pero hay un tema importante, es que actualmente la gente que menos dinero tiene es la que más hijos tiene. Y viven en la miseria, en condiciones lamentables. Están hablando de adolescentes de 15 y 19 años que ya tienen hijos. sí. ¿Cómo combatir el tema de planificación familiar y realmente hacer una política real de Estado? Porque uno va a la posta y no encuentra planificación familiar, no te dan información y se mezclan temas de la iglesia que no tienen que ver en estos temas de natalidad. Sí, Lorena, yo te voy a contar un caso muy particular que es San Juan de Lurigancho, que tiene 1 millón de personas. ¿Sabes cuántas nutricionistas tienen los 134 locales de salud? 2. Con esas 2 nutricionistas, que además no son nutricionistas, sino apoyan a las madres y las capacitan para lo que tú dices, es absolutamente insuficiente. Los problemas de la planificación familiar no solo están en el enfoque macro, sino están en el campo. Tenemos que ampliar el número de capacitadoras, pero no para que se queden en el centro, sino para que vayan a las casas, tengan visitas periódicas y comiencen a informar a las madres de darle toda esta información. Las soluciones las vamos a hacer desde abajo hacia arriba. Y en este caso de la planificación, más importante que la campaña nacional, porque todo el mundo te va a responder eso, la campaña nacional, es irte a esos centros de salud y hacer que más personal capacitado
haga estas visitas periódicas. 20 segundos. En el caso de las escuelas también el problema es que la mamá y el papá tienen que salir a trabajar y no tienen Eso. dónde dejar a los hijos. Eso. Y hacen unas colas de días, lo reportamos en los noticieros todos los días, para conseguir vacante y no hay vacante, no tienen a dónde dejar a sus niños entre 0 y 3 años. También respuesta. Así es, Lorena. Vamos a crear los DIT, que son los Centros de Desarrollo Infantil. Estos DITs son lugares en donde los niños van a recibir estimulación temprana, salud y nutrición, todo en un solo lugar. Bien. Vamos a hacer que O las... sea, otro programa social. No, porque esto va a estar para toda la población. Bueno, vamos con Luis Daveloa. Listo, son 3 preguntas, todas Sí. son para respuestas monosilábicas en realidad. ¿Habrá responsabilidad penal para las personas jurídicas? El 70% de los delitos son colusión y administración de fondos públicos y tienen por contraparte las empresas privadas, que por supuesto se niegan a esto. Sí, Va a haber responsabilidad penal para empresas jurídicas. Muy importante. Ok, reforma de AFPs, ¿pilar solidario o no pilar solidario? ¿Le devolvemos su plata a los afiliados a los 65 años o no? no, porque tenemos que tener un sistema de pensiones, pero lo vamos a flexibilizar en algunos casos importantes, como por ejemplo, cuando solo aportan algunos años, cuando puedan invertir en algo importante como una vivienda, cuando tengan enfermedades terminales, y también vamos a ampliar la competencia para bancos y la caja municipal. ¿Va a haber pilar solidario? ¿Perdón? ¿Un pilar solidario? Lo estamos O sea, evaluando. Todavía no están seguros de No eso. estamos seguros de eso. Ok, pero va a venir una reforma de todas maneras porque eso es insostenible. De todas claramente, maneras ¿no? viene una ¿Van a cerrar reforma. la ONP? ¿Perdón? ¿Van a cerrar la ONP? No. No. Mira tú. Ok, y finalmente, para terminar, ¿qué piensas de la consulta previa? ¿Va o no va la consulta previa y el ordenamiento territorial? Nuevamente no, Luch. Y te digo lo siguiente, si tú realmente estás preocupado en las comunidades, la consulta previa puede ser manipulada, porque sabes que los grupos manejan a las comunidades y puede ser que el resultado sea el peor. Yo creo que mejor que la consulta previa es la Oficina Nacional de Conflictos Sociales. Nuevamente, que todo el mundo me dice, ya existe, pero no funciona, pues. ¿Sabes lo que se ha hecho ahora último? El presidente le ha dicho a cada ministro que se tiene que encargar de sus conflictos en su sector. Esa no es la forma de gestionar. Que se está yendo, ¿no? Esa no es la forma de hacer las cosas. Yo, en lugar de la consulta previa, prefiero reforzar y fortalecer la Oficina Nacional. Te cuento un datito. La Oficina Nacional ahora está considerada por el BID como un caso de éxito, no de implementación, sino de diseño, y le está haciendo conocer en otros países, no solo en América Latina, sino en el mundo. Eso es lo que hay que hacer. Ok. No, gracias. Todavía tienes un minuto más? Bueno, sí, entonces por vamos. favor. Tienes para 3 preguntas ¿Cómo en tu hacemos estilo. para decidir qué cosas se explotan en dónde, por ejemplo, por territorio? Lo que tú estás diciendo es una oficina de conflictos sociales que lo que va a hacer es, cuando haya la presencia, por ejemplo, de una veta de cualquier cosa, en un sitio donde normalmente se siembra arroz, por ponerlo de alguna manera, Sí. como de hecho ha pasado, la oficina viene, conversa con la gente, ve cuál es la posibilidad de esto, pero ¿qué pasa si las personas realmente no les interesa que se desarrolle esa actividad económica en ese sitio? Se pasa por encima de ellas, o sea, se hace cargo el Estado. En ese caso, por ejemplo, coincido con lo que dice Mijael, ¿por qué no se le da la propiedad del asunto y la empresa privada se arregla con el dueño de la tierra, que también puede ser el dueño del subsuelo? Finalmente todos van a pagar impuestos, así que una parte gorda va a ir de todas formas al Estado. Sí. A ver, la evidencia te muestra que la inmensa mayoría de casos no existen esos problemas. Como le decía Mónica, el 92% de los proyectos avanzan sin ningún problema. Hay que focalizarnos solo en aquellos en donde no. Y la verdad es que este pleito entre el agua y el oro y todo lo demás son más pleitos de falta de desconfianza, de falta de monitoreo del Estado y falta de presencia del Estado. O sea, la mayoría de problemas te viene por ahí. Y yo te digo que en la experiencia que yo he tenido en la PCM, revisando estos temas, la gran mayoría de los casos en que los agricultores se oponían a los proyectos extractivos era porque les habían prometido algo y al final nadie cumplía. Y una pregunta, hay una Ya- curva de aprendizaje. ya acabó el terminamos. tiempo. Sí, una curva de aprendizaje más o menos importante en esto. O sea, ¿cuánto tiempo te va a tomar y cuánto plata te va a tomar relanzar la Oficina de Conflictos Sociales para que esta cosa funcione? Bueno, te cuento que en el intento que Juan Jiménez quiso hacer para poder implementar esta Juan oficina, Jiménez. casi lo logra en 2 meses y medio. ¿En serio? Entonces, yo te aseguro que lo vamos a hacer. Quiero comentar una cosa, que la más cruel de la mesa ha sido Lorena, porque ha hablado de planificación familiar a alguien que tiene 11 hermanos. Mónica. Bueno, yo, quería que para me- todo a ver, por pregunta la vida final. más larga, más mala. Sí. Julio, financiamiento. ¿Ah? Sí. ¿Quién pone la plata? Muy pocas personas, con muy pocos montos, y la mayoría es servicio, es tiempo de voluntarios. ¿Qué son? ¿Empresarios? Gente, familia? Hay de todo un poco. Mira, yo he traído una exclusiva.
Nosotros No tan exclusiva, porque te la he escuchado en otro Sí, lado. sí, así sí, que sí. no, Bueno, sí, sí. No me engañes. Es cierto, es cierto, es cierto. Este es el reporte de subsanación de gastos e ingresos que debíamos. Mañana los vamos a ingresar a la OMPE. Ya. Y aquí está el detalle de todos nuestros ingresos en los últimos 2 ¿Cuántos meses. han sido para que la gente lo sepa? 40.000 soles, pero esto hay que sumarlo a lo que ya habíamos gastado. ¿Ingresos qué quiere decir? Que la donación de la gente que ha puesto Exactamente. la plata. Ya. Y eso hay que sumarlo a lo que ya entró, que son 230.000, 240.000. O sea, en total hasta ahora hemos gastado como 300.000 soles. Quien te ha dado la inscripción del partido está metiendo plata, el señor Aguirre. Gonzalo Aguirre ha aportado 63.000 soles hasta ahora. ¿Qué va a pasar con sus hermanos cuando usted sea presidente? Porque ahí hemos visto claramente en los 4 gobiernos democráticos, por lo menos en 3 de ellos, problemas graves con las familias, con la intervención de Así las es. familias. ¿Qué hay de sus hermanos? ¿Dónde están? ¿Qué cosa hacen? Sí, mira, yo te cuento, de los 11, solamente 2 han tenido experiencia en el Estado. Mi hermano, que trabajó en Juntos algunos años, ya no trabaja ahí, y mi hermana, que tiene como 20 años de experiencia en el Estado. Ya ha Durante el venido- gobierno de Alejandro ¿Perdón? Toledo. No estoy seguro, creo que sí. Ya. Creo que sí. Y mi hermana, que tiene como 20 años de experiencia en el Estado, en donde ha trabajado en distintos ministerios. Después de ellos 2, nadie más ha trabajado en el Estado. Pero yo he tenido, obviamente, una conversación con todos ellos sobre los riesgos y sobre lo que esto significa. Y aquí hay que tener mucho cuidado de que, obviamente, no solo se mantenga su independencia, que eso va a continuar, pero que tengan mucho cuidado con los ataques y todo, ¿no? Ya empezaron los ataques. Usted ha Total. sido acusado de todo. La congresista Marila lo ha acusado de algo horroroso, ¿no? Sí. De un intento de violación. Sí. ¿Y qué le responde? ¿Qué cosa pasa ahí? Nada, la verdad es que a mí también me sorprendió muchísimo y yo inmediatamente le respondí que no. Y segundo, que me contara de dónde viene eso, porque además ella ¿Le lo contó puso... de dónde viene eso? No, todavía no me responde, pero lamentablemente hay algunos congresistas que por la inmunidad que tienen pueden lanzar cualquier cosa y nadie les puede decir nada, ¿no? ¿Propondría usted, por ejemplo, que los congresistas no tengan inmunidad? No, yo creo que deberían de tenerla. Y deberían de tenerla porque A una de sus pesar de todo. funciones... Sí, lo que pasa es que cuando uno mal utiliza esa prerrogativa que es para el bien y lo utiliza para el mal, ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? Usted ha dicho que tiene ya a la gente en un eventual gobierno. ¿Quién sería el primero en su lista del Congreso? Estamos evaluándolo todavía porque no me tenemos... diga eso, pues dígame un nombre. No, pero sí, porque tenemos todavía días hasta el 10 de febrero para definir ¿Su nuestra ministro de lista. Economía quién sería? Elmer Cuba. Elmer Cuba. Sí, me gusta Ok. bastante. Muy bien, don Julio Guzmán. No, Muchas gracias gracias. por estar con nosotros. Además ha sido disparado con todo nuestro panel y yo creo alma me que han dado, pero está bien. ha respondido a todo y para todos. Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Ya regresamos aquí en Sin Medias Tintas. Ya viene a esta mesa también Aldo y tenemos mucho más, así que no se vayan.